De lo anterior, de manera similar al caso del espacio cartesiano Rn sobre R, como espacio vectorial sobre R, pues podemos ver que el espacio K la M, que son las emeadas ordenadas con coeficientes en un campo K, que pueden ser los racionales, los reales, los complejos o cualquier campo finito. Si tenemos un subconjunto de n vectores en K a la M con n menor que M, no podemos generar. Así como un vector no puede generar R2 o dos vectores no pueden generar R3, n vectores en K a la M no pueden generar K a la M. Se requieren al menos m vectores para generar el espacio vectorial K a la M. Para ver esto, pues simplemente consideramos n vectores a sub 1, 1, a sub 2, 1, a sub m1, que sea b1, y así sucesivamente hasta que lleguemos al enésimo vector. Y con un vector que no esté en el espacio generado por b1, b2 hasta bn, ya lo hicimos. Entonces vamos a proponer que este vector sea el 0, 0, 0, 0, 1 en K a la M. Si generan, pues el sistema de ecuaciones x1b1 más x2b2 más xnbn igual a 0, 0, 0, 1, o sea que es el vector n, debería tener solución. Sin embargo, si nos fijamos en este sistema de ecuaciones, la matriz de coeficientes A lo más puede tener rango n, porque un resultado importante para matrices es que el rango de la matriz y el de su transpuesta coinciden, ¿ok? Y si el rango de la matriz y su transpuesta coinciden, pues como hay a lo más n variables, el rango a lo más puede ser n. Y entonces a la hora de considerar la matriz de coeficientes, como el rango de A es menor o igual que n y n es menor que m, y el rango de la matriz aumentada es m, este sistema es inconsistente. Por ende, S no va a generar al espacio vectorial K a la M. Aquí puse N, debe ser M, perdón, este fue un error de dedo. ¿Qué podemos decir ya que tenemos este resultado? Bueno, entonces ya vimos que un conjunto de generadores en un espacio vectorial, pues necesito que tenga ciertas condiciones, igual para un conjunto linealmente independiente. Entonces podemos decir que una base de un espacio vectorial sobre un campo K, pues es un mínimo conjunto de generadores, o bien un máximo conjunto linealmente independiente, ¿sí? Y la forma de decir eso, pues es pedir las dos condiciones, es pedir que el conjunto sea linealmente independiente y que el conjunto genere. Y vamos a decir que el espacio vectorial tiene dimensión finita si tiene una base finita. El número de elementos de una base es invariante, ¿ok? Entonces, con que tengamos una base finita, cualquier otra base va a ser finita y tendrá el mismo número de elementos. Si no podemos encontrar una base finita, pues diremos que tenemos un espacio vectorial de dimensión infinita. Pero entonces surge una pequeña duda. Oye, el conjunto que solamente consta del vector 0 es un espacio vectorial y es un conjunto linealmente dependiente. ¿Quién va a ser su base si queremos que todo espacio vectorial tenga una base? Y dices, y evidentemente este conjunto es finito. Entonces vamos a definir el espacio vectorial que solamente conste del vector 0. Su base será el conjunto vacío, ¿ok? Entonces, si consideramos el vector 0, que lo voy a denotar por K supraíndice 0, su base será el conjunto vacío.
puesto cualquier subconjunto no vacío de elementos que considere del vector 0, pues deberá contener al vector 0 y será linealmente dependiente. Entonces el único subconjunto del conjunto que solo tiene al vector 0 y que no contenga el vector 0, pues es el conjunto vacío. Entonces, por definición, el conjunto vacío será la base del espacio vectorial que contenga el vector 0 y la dimensión del espacio vectorial que solo contiene al vector 0 es 0, porque hay 0 elementos en el conjunto vacío. Por ejemplo, si K es un campo y B es n copias del campo, son las n-adas ordenadas con coeficientes en el campo, pues podemos considerar los vectores canónicos. Por cuestiones de espacio los voy a poner como vectores renglón, y acuérdense que transpuesta significa que estos vectores renglón los tengo que pensar como columnas. Entonces lo que estamos afirmando es que estos n vectores generan el espacio canónico K a la n. ¿Por qué? Si x1 hasta xn son escalares, pues el vector b lo podemos escribir como suma de xj es j. Entonces aquí estamos viendo las n coordenadas de este vector. Y al conjunto formado por estos vectores, var epsilon 1, var epsilon 2 hasta var epsilon n, lo vamos a llamar la base canónica del espacio vectorial K a la n, con K un campo. Pero no es la única base que tiene esto. Vamos a ver ahora otro resultado. Si tenemos un espacio vectorial sobre un campo K generado por un conjunto finito de vectores B1, B2 hasta Bn, cualquier subconjunto linealmente independiente de este conjunto de vectores también es finito y no puede tener más de n elementos. ¿Ok? ¿Cómo vemos eso? Bueno, pues vamos a considerar un subconjunto de B que tenga más de estos n elementos que generaron. Entonces lo que afirmamos es que este conjunto es linealmente dependiente. Entonces vamos a suponer que tenemos m vectores en S con m mayor que n. Como los vectores B1 hasta Bn generan B, pues siempre puedo escribir a estos vectores Ws is como combinación lineal de estos vectores Bj. Entonces escribamos cada vector Wj como combinación lineal de los vectores B. Entonces aquí estamos escribiendo esto como suma de A y J Bs is. Entonces, siempre que tomemos escalares en nuestro campo, pues vamos a tener que x1w1 más xmwn se pueden escribir como la suma. Bueno, sustituimos w1 por la combinación que le corresponde, w2 por la combinación que le corresponde, hasta wm. Y luego usamos las propiedades distributivas y asociativas de nuestro espacio vectorial para escribir esto exactamente como una combinación de los vectores b subíndice 1 hasta b subíndice n. Entonces, como m es más grande que n, tenemos más variables que ecuaciones. Por el teorema del rango, cuando pensamos en el sistema homogéneo de ecuaciones, tenemos que existen parámetros, y si existen parámetros significa que hay soluciones no triviales. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones, que lo resumimos como ax igual al vector 0, es un conjunto consistente, indeterminado. Hay infinitas soluciones, por lo que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Ok? Como consecuencia, si consideramos un espacio vectorial de dimensión finita, cualesquiera dos bases siempre van a tener el mismo número de elementos. Entonces consideremos una base B1 hasta Bn, pues en particular genera. Entonces cualquier otra base W1 hasta Wm no puede tener más de
n elementos, por lo tanto m es menor o igual que n. Pero de igual manera, si gamma es una base con m elementos, pues n no puede ser más grande que m por el resultado anterior. Luego entonces m y n coinciden. Todas las bases de los espacios vectoriales de dimensión finita tienen el mismo número de elementos, y además el resultado anterior nos dijo que un conjunto mínimo que genera para un espacio vectorial de dimensión finita será una base. Entonces, un máximo linealmente independiente o un mínimo generador es una base de nuestro espacio vectorial. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial finito, o sea, con una base finita, pues es el número de elementos de su base. No es que el espacio vectorial tenga un número finito de elementos, sino que lo podemos expresar con un número finito de vectores. Entonces, la dimensión del espacio vectorial la denotamos como dimensión, dim, del espacio vectorial B, si es claro sobre qué campo estamos trabajando. Si queremos hacer énfasis en el campo, pues ponemos el campo como un subíndice. Entonces, si B es un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces todo subconjunto de B que contiene más de n vectores será linealmente dependiente. Y todo conjunto B que tenga menos de n vectores no puede generar. En particular, si consideramos el espacio vectorial de las matrices m por n con coeficientes en un campo K, pues este va a ser un espacio vectorial de dimensión finita m por n. Y también en matrices tenemos una base canónica. ¿Quiénes va a ser su base canónica? Pues van a ser estas matrices que vamos a denotar E y J, que valen 1 en un lugar, en el lugar que corresponde al renglón I, columna J, y 0 en todas las demás partes. Entonces, así estamos definiendo esto, ¿sí? Entonces, solamente en un lugar valen 1 y en todas las demás partes valen 0. Y esto sería la base canónica del espacio de matrices. Quizás sea conveniente hacer un poquito más de énfasis. Entonces, vamos a ver esto con un poquito más de cuidado. Entonces, vamos a considerar, para empezar, a las matrices 2 por 2 con coeficientes en un campo K. Entonces ya sabemos que estas son expresiones de la forma A, B, C, D, donde A, B y C, D son elementos de nuestro campo. Entonces lo que estamos diciendo es que la matriz E 1,1 pues es la matriz 1, 0, 0, 0. Estamos diciendo que la matriz E 1,2 es la matriz 0, 1, 0, 0. Estamos diciendo que la matriz E 2,1 es 0, 0, 1, 0. Y finalmente estamos diciendo que la matriz E22 es la matriz 0, 0, 0, 1. Y claramente, si tomamos como M a la matriz formada por A, B, C y D, pues significa que M es a veces E 1, 1 más B veces la matriz E 1, 2 más C veces la matriz E 1, 3 más D veces la matriz E 1, 4. Por lo que el conjunto E1, 1, E1, 2, E2, 1, E2, 2 genera el espacio de las matrices 2 por 2. ¿Y por qué es linealmente independiente? Porque si esto lo igualamos con 0, ya que dos matrices son iguales, sí, solo si son iguales,
tienen el mismo orden y son iguales coeficiente a coeficiente, pues nos estaría diciendo que A vale 0, B vale 0, C vale 0 y D vale 0. Entonces este conjunto genera al espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en K y es linealmente independiente. Por lo tanto, es una base. Por otra parte, si queremos considerar ahora el espacio de las matrices con 2 renglones y 3 columnas con coeficientes en un campo K, pues estas serán las expresiones de la forma A, B, C, D, E, F, donde los coeficientes A, B, C, D, E y F viven en el campo K. Entonces, una base pues, sería tomar la matriz E11, que es la 1, 0, 0, 0, 0, 0, la matriz 1, 2, que solamente tiene el valor 1 en el primer renglón, segunda columna, y en todos los demás lugares es 0, la matriz E1, 3, que en el primer renglón, tercera columna, vale 1, y en todos los demás lugares vale 0, la matriz E2, 1, que en el segundo renglón, primera columna, vale 1 y en todos los demás lugares vale 0, la matriz E2, 2, que es 1 en el segundo renglón, segunda columna, y 0 en todo lo demás, y la E2, 3, que solamente vale 1 en el segundo renglón, tercera columna, y en todos los demás lugares es 0. Y claramente la matriz A, B, C, D, E, F, pues se puede escribir como A veces la E1, 1, más B veces la E1, 2, más C veces la E1, 3, más D veces la E2, 1, más E veces la E2, 2, más F veces la E2, 3, por lo cual este conjunto genera. Y además, si esa combinación le igualan con la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, pues les diría que A vale 0, B vale 0, D vale 0, E vale 0 y F vale 0, ya que dos matrices coinciden sí solamente si tienen el mismo orden y coinciden coeficiente a coeficiente, término a término. Entonces este conjunto es una base y la dimensión del espacio de matrices de orden 2 por 3 con coeficientes en cualquier campo será 6. Bueno, además sabemos que al menos tenemos al 0 y al 1. Entonces esto vale, no importa si el campo es un campo finito con dos elementos, o el campo de los reales o el campo de los complejos. Sobre el mismo como campo, su dimensión es el número 6. Ok, regresemos a nuestra presentación. Entonces ya entendimos qué significa esto de las matrices E y J. Entonces son 1 solamente en un lugar y 0 en todo lo demás. 1 en el renglón y columna J y 0 fuera de ese lugar. Ahora, si queremos estudiar las matrices que son simétricas, lo que afirmamos es que la dimensión de este conjunto es n por n más 1 sobre 2. Y bueno, aquí notamos que la matriz EIJ más la matriz EJI, pues es una matriz simétrica y lo que estamos afirmando es que este conjunto es una base de las matrices simétricas. Y recuerden que para ser simétrica, pues necesitamos que estas matrices sean cuadradas. Veamos un ejemplo para 3 por 3. Entonces, consideremos el espacio de las matrices 3 por 3 que son
simétricas, esto es decir, que ellas coinciden con su transpuesta. Entonces, una matriz simétrica es una expresión de la forma A11, A12, A13, como es simétrica, el primer renglón y la primera columna deben de coincidir. Entonces aquí sería de nuevo en el lugar 2, 1, igual debe ir 1, 2. Entonces aquí A2, 2 toma el valor que quiera, aquí A2, 3 toma el valor que quiera, pero el primer renglón y la primera columna deben coincidir, así que aquí es A1, 3. El segundo renglón y la segunda columna deben coincidir, por lo que aquí debe ir el lugar A2, 3, y finalmente aquí puede ir lo que se les dé la gana. Entonces fíjense que usando la información anterior, pues esta la podemos escribir como A11, que multiplica a la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Posteriormente tenemos a 1, 2, que multiplica la matriz 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Porque estos dos términos que vamos a marcar aquí coinciden, entonces estos dos, si factorizo el A1, 2, deben de coincidir. Luego debemos tomar aquí el A2, 2. Perdón, aquí sería, si estoy yéndome por renglones, aquí sería el A1, 3, aquí tendría que poner 0, 0, 1, aquí 0, 1 y 0, 0, 0 en todo lo demás, ¿ok? Y si continuamos con este proceso, aquí yo tendría que poner, ya esta parte la tengo, el 1, 3 con el 1, 3, ya también lo tengo, me faltaría poner el A2, 2 por la matriz que solamente vale 1 en el lugar 2, 2. Y con ese tenemos ya también este término de aquí. Si ahora escribimos el término A2, 3, pues lo tenemos que hacer por la matriz. Aquí es 0, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 0. Y finalmente tendríamos la matriz a el coeficiente A3, 3, y aquí debería yo poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Pero entonces ustedes me pueden alegar, oye maestra, sí, aquí usaste el E1,2 más el E2,1. Aquí usaste el E1,3 y aquí usaste también la suma con E3,1. Y aquí usaste el E2,3 con el E3,2. Pero aquí solamente escribiste una vez el E1,1. Sí, pero si ustedes se fijan, si yo aquí pongo E1,1 más E1,1, entonces aquí yo podría poner el número 2 y sacar el escalar 2 hacia afuera. Y entonces ya me quedaría que eso lo puedo hacer en este lugar para tener la E22 más E22. Y aquí podríamos tener el A33 sobre 2, aquí ponemos el coeficiente 2, y tendríamos que ese coeficiente es lo mismo que sumar el E22 con el E22. Entonces, por lo cual, las Es, Is, Jotas más las Es, Jotas, Is, para Is desde I desde 1 hasta 3 y J menor que I,
me constituyen una base. Y entonces, si se fijan, pues originalmente 3 por 3 eran 9 elementos. Pero aquí, para describir cualquier matriz simétrica, nos bastó considerar 6 elementos. Entonces, regresemos a nuestro escritorio. Entonces, por eso estamos usando esta notación. ¿Qué otro caso tenemos? Bueno, como consecuencia de lo que hemos visto anteriormente, si tomamos una matriz de orden m por n con coeficientes en un campo, el conjunto solución del sistema homogéneo AX igual a 0 es un espacio vectorial. ¿Pero cuál es su dimensión? Pues su dimensión es cuántos parámetros vamos a tener. Eso es lo que vamos a estar generando. Sí, porque este sistema puede tener una solución trivial. No tenemos parámetros. O puede depender de los parámetros. ¿Sí? Entonces, la dimensión del espacio vectorial es, por definición, el número de parámetros que tenemos. Entonces, esto es el número de parámetros. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que vimos ya con el GeoGebra, pues el conjunto solución tenía dimensión 1 porque estábamos generando una línea recta. Teníamos exactamente un parámetro. Ok. ¿Qué más podemos decir en este caso? Bueno, si consideramos un espacio vectorial y un subconjunto linealmente independiente de nuestro espacio vectorial y tomamos un vector que no forme parte de del generado por este conjunto linealmente independiente, entonces a este conjunto linealmente independiente le podemos agregar un vector y seguimos teniendo un conjunto linealmente independiente, ya que si el conjunto no fuera linealmente independiente, tendríamos que el vector W lo podríamos escribir como una combinación lineal de los elementos que viven en B, es decir, W estaría en el generado por el espacio B, lo cual no es posible. Entonces, si tenemos un conjunto linealmente independiente que no es base, le podemos seguir aumentando, o sea, metiendo en el costalito otros elementos que sigan siendo linealmente independientes hasta que ya no podamos seguir con este proceso. Y en ese caso habremos obtenido nuestra base, es decir, una base es un máximo conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Y si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita n y W un subespacio vectorial de B, entonces todo subconjunto linealmente independiente de W también va a ser finito y será parte de una base de B. Entonces, en particular, la dimensión de W siempre será menor que la dimensión de B. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que si W es subespacio de B, la dimensión de W sobre el mismo campo en que está definido B siempre es menor o igual que B. Y la igualdad solamente se cumple cuando W y B coincidan como espacios vectoriales. ¿Ok? Bueno. Entonces, si S0 es un subconjunto linealmente independiente de W, pues podemos empezar a aumentar elementos, ya que es de dimensión finita, hasta que obtengamos un subconjunto que tiene a lo más n elementos. Y como todas las bases tienen n elementos, habremos completado el conjunto S0 agregando cada vez más elementos a una base de B. Y esto va a ser fundamental ahora que estudiemos transformaciones lineales. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la idea de nuestra demostración, en donde fuimos
aumentando elementos de uno en uno hasta llegar precisamente a n elementos y tener en S0 unión este conjunto B1 hasta Bm exactamente n elementos, que es la dimensión de B. Entonces, todo conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial B es parte de una base. Bonita, fea, práctica, no práctica, eso dependerá del problema que estemos trabajando. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos en esta sesión. Hasta luego.